Raquel, la amada esposa de Jacob, murió en medio del camino, en plena agonía mientras daba a luz a su hijo. Su último aliento fue marcado por un nombre lleno de dolor: Benoni, hijo de mi sufrimiento. Pero, ¿por qué tuvo que morir Raquel justo en ese momento? ¿Fue su muerte una consecuencia divina, una maldición que cayó sobre ella por errores del pasado, o simplemente una tragedia inevitable? Hoy vamos a desvelar los secretos detrás de la muerte de Raquel, una historia llena de misterios y simbolismos que aún resuenan en la historia de Israel. Descubre las razones ocultas y el legado que dejó su vida, un relato que te hará cuestionar el destino y la justicia divina. Acompáñanos en este viaje y no olvides suscribirte para seguir explorando las historias más intrigantes de la Biblia. Comparte este vídeo y ayúdanos a llegar a más personas que buscan respuestas sobre los misterios bíblicos. No te lo pierdas. La historia de Raquel, la mujer que capturó el corazón de Jacob, comienza en un paisaje pastoral, entre los campos y las tierras fértiles de Padán Aram. Raquel era hija de Labán, un hombre de carácter intrigante, cuya astucia jugaría un papel decisivo en el destino de su hija. Su primera aparición en la narrativa bíblica ocurre en un momento que parece casi sacado de una historia de amor. Raquel era pastora, cuidando las ovejas de su padre, y fue en esa tarea donde Jacob la encontró por primera vez. Este encuentro fue el inicio de una historia que marcaría el curso de generaciones, una historia de amor, lucha y sacrificio. Jacob, al verla, quedó maravillado por su belleza. Raquel no era solo una mujer atractiva físicamente, sino que su presencia irradiaba una fuerza interior que la hacía única. Su vida, sin embargo, no sería sencilla. Estaba destinada a enfrentar grandes desafíos, tanto dentro de su hogar como en su lucha por convertirse en madre, un anhelo que determinaría el curso de su vida. Jacob, el nieto de Abraham, había huido de su hogar para escapar de la ira de su hermano Esaú. En su exilio, llegó a la casa de Labán, y al conocer a Raquel, su vida cambió para siempre. El texto bíblico describe cómo Jacob, apenas al verla, decidió que ella sería su esposa. Sin dudar, Jacob se ofreció a trabajar 7 años por Raquel, mostrando una devoción que no era común en la época. Estos años pasaron rápidamente para Jacob, porque la amaba. Su amor por Raquel era tan profundo que el tiempo parecía desvanecerse en su mente, impulsado por la esperanza de finalmente poder tenerla como su compañera. Sin embargo, esta historia de amor no estaría exenta de engaños y complicaciones. Al final de los 7 años, en una traición que solo Labán podría haber orquestado, Jacob fue engañado y se vio obligado a casarse primero con Lea, la hermana mayor de Raquel. Este giro inesperado desataría una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de Raquel y de Jacob. La llegada de Lea a la vida de Jacob no solo fue un golpe para él, sino también para Raquel. La rivalidad entre las hermanas no fue una simple competencia por la atención de Jacob, fue una batalla por algo más profundo, por la validación y el amor. Lea, aunque no era la preferida de Jacob, comenzó a tener hijos uno tras otro, algo que era considerado una bendición divina. Mientras tanto, Raquel se mantenía estéril, un doloroso recordatorio de su aparente incapacidad para cumplir uno de los roles más importantes de una mujer en esa sociedad, dar descendencia a su esposo. Raquel sufría en silencio, pero su frustración crecía. Su rivalidad con Lea no era solo por el afecto de Jacob, sino por el deseo ardiente de ser madre. El relato bíblico nos muestra cómo Raquel imploró a Dios y cómo su angustia la llevó a ofrecer a su sierva, Bilhá, para que tuviera hijos en su lugar, con la esperanza de que estos hijos serían contados como suyos. La tensión entre Raquel y Lea no era simplemente un conflicto familiar, sino una batalla espiritual. Raquel sentía que había sido olvidada por Dios, mientras que Lea, quien no gozaba del amor de Jacob, parecía tener toda la bendición de la fertilidad. Este conflicto interno marcaría a Raquel, y aunque eventualmente sería bendecida con un hijo, José, la lucha por el amor de Jacob y el dolor de la esterilidad dejarían cicatrices profundas en su vida. A medida que el tiempo pasaba, Raquel se encontraba atrapada en una batalla silenciosa. Mientras veía cómo su hermana Lea traía al mundo hijo tras hijo, su propio vientre permanecía vacío. Cada nacimiento en la familia era una bendición para Jacob, pero para Raquel, representaba un recordatorio doloroso de su incapacidad para cumplir el papel de madre. El deseo de tener un hijo se convirtió en su obsesión, una necesidad que la consumía día y noche. La frustración y la envidia comenzaron a llenar su corazón. En un momento de desesperación, Raquel se dirigió a Jacob con palabras cargadas de dolor: «Dame hijos o si no, me muero». Estas palabras revelaban la magnitud de su sufrimiento, un sufrimiento que no era solo físico, sino también emocional y espiritual. Para Raquel, la maternidad no era simplemente un deseo, era una cuestión de identidad, de valor personal. Y, sin embargo, cada día que pasaba sin un hijo, parecía que Dios la había olvidado. Jacob,
sorprendido por la intensidad de sus palabras, respondió con frustración: ¿acaso soy yo Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre? Su respuesta no calmó el dolor de Raquel. Pero en lugar de rendirse, Raquel tomó una decisión drástica: ofreció a su sierva Bilha para que tuviera hijos en su lugar, siguiendo una costumbre de la época. Bilha dio a luz 2 hijos para Jacob, Dan y Neftalí, y aunque Raquel los reclamó como suyos, su corazón aún anhelaba un hijo propio, uno que viniera de su propio cuerpo. Después de años de angustia y súplicas, el cielo finalmente respondió. La Biblia nos cuenta que Dios se acordó de Raquel, y ella concibió y dio a luz a un hijo. Lo llamó José, cuyo nombre significa «Añádame el Señor otro hijo», revelando no solo su gratitud por este regalo, sino también su deseo de que este no fuera el único. El nacimiento de José marcó un momento de triunfo para Raquel. Finalmente, después de tantos años de ver a Lea y a Bilha darle hijos a Jacob, ella tenía su propio hijo en brazos. José se convirtió en el centro de su mundo, el símbolo de la misericordia divina y la culminación de sus oraciones. Pero a pesar de esta alegría, el nombre que eligió para su hijo revela una verdad inquietante: Raquel no se sentía completamente satisfecha. Había obtenido la bendición de la maternidad, pero en lo profundo de su corazón, sabía que su historia no estaba completa. Su anhelo por más hijos se mantenía intacto. Sin embargo, la historia de Raquel no se cerró con el nacimiento de José. Aunque había recibido la bendición que tanto había anhelado, su vida continuaba marcada por un sentido de inminencia, una sensación de que su historia no terminaría en la dicha. El mismo nombre de su hijo, José, era una súplica por más, una indicación de que Raquel veía más allá de su presente, pero quizás también un presagio de que ese más vendría acompañado de dolor. El destino de Raquel estaba sellado en sus propios deseos. Aunque no lo sabía, su búsqueda incansable por ser madre, su desafío al tiempo y a la naturaleza, tenía un costo. La maternidad le había sido concedida, pero a un precio que pronto descubriría. Su vida, marcada por las bendiciones y las luchas, sería también un recordatorio de que los anhelos profundos, incluso cuando se cumplen, pueden traer consigo consecuencias imprevistas. Después de años de tensiones y engaños, Jacob finalmente decidió partir de la casa de su suegro Labán. Su tiempo en Padán Aram había estado marcado por luchas familiares, rivalidades y el deseo de regresar a su tierra prometida. Acompañado por sus esposas, hijos, y una gran cantidad de ganado, Jacob emprendió el viaje de regreso a Canaán. Para Raquel, este viaje significaba mucho más que solo cambiar de residencia. Representaba la oportunidad de comenzar de nuevo, lejos de las sombras de su pasado con Labán y con la esperanza de que su vida como madre prosperara junto a su esposo amado. Sin embargo, el viaje no sería fácil. Las montañas y desiertos por los que pasaban eran tan duros como los desafíos que Raquel había enfrentado en su vida. Aunque llevaba consigo la alegría de ser madre de José, un nuevo embarazo traía consigo tanto esperanza como incertidumbre. A medida que la familia se dirigía hacia el sur, los sentimientos de Raquel oscilaban entre la expectativa por el futuro y la inquietud ante lo que podría sobrevenir. Mientras la caravana avanzaba hacia Efrata, una pequeña aldea que más tarde se conocería como Belén, algo inesperado sucedió. Raquel comenzó a sentir los primeros indicios de dolor de parto. La familia estaba en tránsito, y aunque tenían parteras y ayudantes en su grupo, el lugar donde se encontraban no era ideal para recibir a un nuevo hijo. Las contracciones de Raquel se intensificaron rápidamente, y el parto, lejos de ser un momento de alegría, se tornó en una lucha por su vida. Jacob, al ver el estado de su esposa, ordenó detenerse. El lugar donde Raquel daría a luz no era más que un terreno inhóspito en medio del camino, lejos de cualquier refugio seguro. A pesar de los esfuerzos de la familia para asegurar su bienestar, Raquel sabía que este parto sería diferente. A lo lejos se vislumbraba Efrata, pero la esperanza de llegar hasta allí se desvanecía con cada minuto que pasaba. El trabajo de parto fue brutal. La partera, experimentada en estos procesos, reconoció desde el principio que algo no iba bien. La expresión de Raquel, normalmente serena, estaba ahora marcada por el sufrimiento. Las palabras de aliento de Jacob y las personas a su alrededor no podían aliviar el inmenso dolor que ella sentía. Cada contracción era más intensa que la anterior, y el cuerpo de Raquel luchaba con todas sus fuerzas para traer a este nuevo hijo al mundo. En medio del caos, la partera pronunció unas palabras que hicieron eco en el corazón de Raquel: «No temas, también este hijo tendrás». Estas palabras, aunque destinadas a tranquilizar, tenían un aire de premonición. Raquel sabía que algo estaba mal. A medida que la vida de su hijo se acercaba, la suya parecía desvanecerse. Con cada esfuerzo, su energía se agotaba, pero su determinación de dar a luz a este hijo era más fuerte que el dolor. Finalmente, el bebé nació, pero la salud de Raquel se deterioró rápidamente.
Con su último aliento, miró a su hijo recién nacido y lo llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob, en un intento de honrar la memoria de su esposa y cambiar el destino de su hijo, renombró al niño como Benjamín, hijo de mi mano derecha. La decisión de Jacob reflejaba no solo su amor por Raquel, sino también su deseo de proteger el futuro de su hijo. El final de la vida de Raquel fue tan trágico como su lucha por ser madre. Aquel fatídico día en el camino a Efrata, tras un parto extremadamente difícil, su cuerpo ya no pudo soportar la agonía. Con su último aliento, pronunció un nombre que quedaría grabado en la historia: Benoni, hijo de mi dolor. Para Raquel, este nombre simbolizaba no solo el inmenso sufrimiento físico que experimentaba, sino también la carga emocional de saber que este sería su último acto de amor, la última prueba de su devoción materna. Jacob, abrumado por la muerte de su esposa amada, tomó una decisión crucial en medio del dolor. En lugar de permitir que el hijo viviera con el peso de un nombre tan sombrío, decidió llamarlo Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Este acto no solo reflejaba el profundo amor de Jacob por su esposa, sino también su intento de proteger el futuro de su hijo. Para Jacob, Benjamín no era el hijo del dolor, sino una extensión de sí mismo, una figura de esperanza y fortaleza en medio de la tragedia. La muerte de Raquel ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos se han preguntado si su fallecimiento fue un castigo divino o el resultado de una maldición. La Biblia no da una explicación directa, pero los eventos previos en su vida sugieren posibles respuestas. Uno de los incidentes más significativos fue el robo de los ídolos de su padre Labán. Raquel, sin el conocimiento de Jacob, tomó los ídolos de su hogar paterno cuando huyeron de la casa de Labán y al ser confrontada por su padre, los ocultó. Jacob, sin saber que Raquel había sido la culpable, pronunció una maldición sobre la persona que hubiera robado los ídolos, sin darse cuenta de que esas palabras podrían estar dirigidas a su propia esposa. ¿Fue este robo el detonante del destino trágico de Raquel? Algunos intérpretes ven en su muerte una posible consecuencia de ese acto, un castigo por la idolatría oculta. Otros, sin embargo, lo interpretan como una prueba del carácter impredecible de la vida, un recordatorio de que incluso los más amados por Dios y por los hombres pueden enfrentarse a un destino doloroso. Sea como fuere, la muerte de Raquel nos deja con la incógnita de si fue el resultado de sus propias decisiones o una pieza en el plan divino más grande. El lugar donde Raquel murió también tiene un simbolismo profundo. Su fallecimiento en el camino, lejos de un hogar fijo, resuena con la idea de la vida como un viaje lleno de incertidumbres. Raquel no murió en un lugar de paz, sino en tránsito, en medio del caos y el movimiento. Esta imagen de una madre muriendo en el camino a Efrata representa tanto la fragilidad de la vida como la inevitabilidad del destino. Raquel fue sepultada en el camino, y hasta el día de hoy, su tumba es un lugar de peregrinación y recuerdo. Su muerte, en un sentido más amplio, afectó no solo a Jacob y a Benjamín, sino a las generaciones venideras. Las 12 tribus de Israel estarían incompletas sin Benjamín, y su legado viviría en las futuras generaciones. La muerte de Raquel, lejos de ser solo una tragedia personal, se convierte en un punto crucial en la historia de la formación de Israel, el pueblo escogido por Dios. Tras su trágica muerte, Jacob honró a Raquel de una manera especial. Construyó un sepulcro para ella en el lugar donde falleció, cerca del camino a Efrata, que más tarde se conocería como Belén. Este sepulcro se convirtió en un lugar de memoria, no solo para Jacob, quien amaba profundamente a Raquel, sino también para todo Israel. La tumba de Raquel es mencionada varias veces en la Biblia, y hasta el día de hoy, sigue siendo un lugar de peregrinación para aquellos que desean recordar a una de las figuras más importantes y queridas del relato bíblico. La presencia de su tumba en un lugar tan significativo en el camino a Belén no es accidental, pues conecta su vida y legado con el futuro del pueblo de Israel. A pesar de su muerte prematura, Raquel dejó una huella imborrable en la historia de Israel. Como madre de José y Benjamín, 2 de las 12 tribus de Israel, su linaje continúa a lo largo de generaciones. José, en particular, jugaría un papel crucial en la historia de la salvación de su pueblo durante los años de hambruna en Egipto. Benjamín, el hijo que nació en medio del dolor de Raquel, sería el ancestro de una de las tribus más importantes, dando origen a figuras clave como el rey Saúl. Raquel se convirtió en un símbolo de la maternidad sufrida, pero también de la esperanza y la redención. En el libro de Jeremías, se la representa llorando por sus hijos, en un lamento que trasciende el tiempo y refleja el dolor de una madre por el destino de su pueblo. Su legado, por tanto, no se limita solo a sus hijos, sino que abarca el destino de todo Israel, una nación que también atravesaría sufrimiento y redención. La historia de Raquel nos deja profundas enseñanzas espirituales. Su vida fue una mezcla de bendición y dolor, de alegría y tragedia.
Nos muestra el valor del sacrificio, el poder de la esperanza en medio de la desesperación, y la importancia de confiar en el plan de Dios, incluso cuando parece que el sufrimiento es insuperable. A través de Raquel, aprendemos que el dolor no siempre es el final de la historia, y que de las situaciones más oscuras pueden surgir las mayores bendiciones. Raquel también nos enseña sobre el amor incondicional de una madre y su profundo deseo de dar vida, aunque esto signifique dar la suya a cambio. Su historia resuena en el corazón de quienes han luchado, esperado y sufrido, recordándonos que incluso en el dolor, Dios está presente. Si esta historia te ha tocado, te invito a que reflexiones sobre las lecciones que nos deja Raquel y su legado. No olvides suscribirte a este canal para descubrir más historias bíblicas impactantes, comentar tus pensamientos sobre esta trágica pero hermosa narrativa, y compartir este vídeo con aquellos que también puedan encontrar inspiración en la vida y muerte de Raquel. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la Biblia.